Es un gusto saludarlos a todos, que la paz de Dios esté con ustedes. Este es un lindo día que ha hecho Dios para que lo disfrutemos y estemos disfrutando de la unidad, del compañerismo de esta congregación reunida hoy, fieles y firmes en el Señor. Esta canción que recién nos guiaba Enrique y Lourdes es la canción que va a presidir todo este mes en nuestras reflexiones dominicales. Llevo muchos años predicando durante más de 42 años, predicando de la carta a los Efesios, en diversidad de oportunidades. Y hay mensajes que se repiten una y otra vez por las necesidades que enfrentamos. Personalmente pienso que para las circunstancias históricas que vive la humanidad y específicamente también nuestra congregación, la carta a los Efesios es un documento que tenemos que considerar y estudiar detalladamente para estos tiempos que Pablo llama en su carta a Timoteo tiempos peligrosos. Nuestro texto principal en todo este mes será el contenido de la carta a los Efesios, pero también recurrimos a la sabiduría que Dios ha derramado en las experiencias de muchos predicadores, comentaristas bíblicos, maestros de Biblia, a los que acudimos continuamente. En realidad, si observamos todas nuestras predicaciones, clases bíblicas, etcétera, no hay nada original, todo ya está escrito, todo ya está dicho, y le vamos dando un enfoque actualizado a lo que decimos y una aplicación práctica a la vida que vivimos. Invité a nuestro querido hermano Aldo Garresino, que es obrero en Centro de Literatura Cristiana, CLC, que cada domingo en junio nos presente brevemente algún libro relacionado a la carta a los Efesios y que tal vez algunos de ustedes se interesen en poder adquirir para tenerlos en su biblioteca. En mi biblioteca aquí de la familia tenemos unos 30 libros, 32 libros relacionados con la carta a los Efesios, comentarios, anecdotarios, historias personales relacionadas a la carta. Uno de los libros que estimamos mucho y que va a presentar Aldo hoy tiene hondo significado para el pueblo cristiano. Aldo, ¿cuál es ese libro que tienes hoy para recomendarnos? Bien, muchas gracias, Lemuel. El libro que quiero compartir con ustedes, hermanos, este domingo es un libro de John Stott, ¿sí? El mensaje de Efesios. ¿Sí? En su carta a los Efesios, Pablo enfatiza la unión de todas las cosas en Cristo y el propósito eterno de Dios, que es crear a través de Jesucristo una nueva humanidad. Y el instrumento principal que utiliza es la iglesia de Cristo. Es un libro que enfatiza mucho el tema de la iglesia y varios temas, entre ellos el tema de la armadura de Dios. Un excelente autor, John Stott, entonces, les recomiendo este libro y para los miembros de la PIEU tienen un 10% de descuento, así que si se acercan a CLC se pueden beneficiar. Así que el mensaje de Efesios, de John Stott. Es un excelente comentario, Aldo. Yo lo tengo hace años, con otra tapa, otro título, porque se ha ido editando varias veces. No pierde vigencia el comentario del hermano Stott, que ya está con el Señor, pero que nos dejó ese legado de su interpretación de la carta a los Efesios, y tiene un enfoque muy gustoso, muy apetitoso, de toda la armadura de Dios que vamos a ver este mes. Así que
Sí, lo recomendamos con Aldo aquí, para que en cuanto ustedes puedan sumarlo a su biblioteca, lo hagan. Entonces, repetimos el título y el autor, Aldo, por favor. Sí, el mensaje de Efesios de John Stott, que es autor de más de 40 libros y todos ellos excelentes. Una recomendación. 40 libros, muy... Prolífico autor. Eso, no encontraba la palabra. 40 libros, ¿sí? Y vivió una larga vida también, tuvo tiempo. Servía en la iglesia de Inglaterra, servía él. Bien, también el equipo de música, de adoración, pensó que tener un canto lema para este mes sería una buena contribución. Y Enrique y Lourdes nos enseñaron la canción. Estaba pensando, Enrique, de pedirte que la canten otra vez, que pongamos la letra en la pantalla. Aparece la letra también en el Heraldo, para que la gente de la iglesia la recuerde, pero tal vez nos podemos olvidar de la música, así que cantarla varias veces nos haría bien. A ver esa guitarra, Lourdes, cómo suena, y lo cantamos otra vez, ponemos la letra en la pantalla, por favor, Cristian. Bien. Bien, gracias Lourdes. No les había anticipado que íbamos a repetirla, así que gracias por aceptar la sorpresa esta. Pero ya vamos a ir aprendiéndolo y cada semana lo vamos a ir cantando. Si ya lo captó, lo aprendió, lo puede cantar con su familia en casa, en el tiempo del culto familiar. Aunque no les suene bien, pero igual inténtenlo y vamos a seguir teniéndolo. Si quieren algo más de la música, de la canción, se ponen en contacto con Lourdes Pereira, con Enrique, y ellos les pueden ayudar un poco. Esta será la canción lema de este mes, es un estandarte de lucha. Lean también el Heraldo, que de hoy pues tiene una buena ilustración visual de la armadura de Dios, cada uno de los detalles de esa armadura. Y lean el editorial como presentación de esta serie de mensajes y las recomendaciones que les presento allí para no repetirlas en este tiempo. Busquen el Heraldo y léanlo con atención, que está muy bueno esta semana como siempre. Ahora vamos manos a la obra con el mensaje de hoy. Trataremos en estos mensajes de ver el enfoque que hace toda la carta en un gran y continuo estado bélico que se desarrolla en todo el universo, incluyendo la Tierra, incluyendo sus habitantes, tanto de la época que Pablo escribía la carta a los creyentes en el Asia Menor, como para hoy también. Es una guerra que no ha terminado, es una guerra sin cuartel, donde Satanás no da tregua alguna ni pausa sus conflictos que realiza contra la iglesia, contra las familias, contra las personas, contra los gobiernos de este mundo. Satanás nunca pidió tregua, no hay un alto el fuego. Hace poco tuvimos el malestar, la tristeza de ver una guerra en el Medio Oriente que fue bastante breve, a Dios gracias, y ambas partes pidieron tregua, hicieron un alto.
cesaron los ataques unos contra otros. Pero en la guerra con Satanás, este no pide tregua, no pide un alto el fuego. No lo ha hecho desde el inicio de la historia de su conflicto con Dios, y ha llevado su conflicto personal con Dios a otros seres celestiales, los arrebató de la presencia de Dios, los puso contra Dios y hasta ahora sigue igual y aún aumentando su maldad año tras año. No hay compasión de Satanás para los vencidos. Va destruyendo y no llora por ningún muerto. No llora por nadie a quien haya perjudicado, familia, iglesias, naciones. Sigue adelante con su destrucción. Él vino para eso, denunció Jesús, para matar, dividir, destruir, y lo sigue haciendo. Las tragedias que deja esta guerra de Satanás en forma continua, en forma diaria, son innumerables. Han dejado huellas sus ataques a través de toda la historia. ¿Cuál peor? Es que los soldados de Cristo que no velan, que no oran como pidió Jesús y que no se visten de toda la armadura de Dios, son pan comido para Satanás y sus ejércitos. Estas huestes planifican y llevan a cabo planes diarios para conquistar el alma de la iglesia, para conquistar el alma de las familias, de su familia, mi hermana y mi hermano, para conquistar el alma suya, para que usted se declare un cristiano y soldado de Cristo. Cuando usted lo hace, enseguida comienza el trabajo y lucha, conflicto de Satanás para impedir que usted realice el ministerio a través de los dones que Dios le ha dado. Satanás siembra también corrupción en el ejército de los cristianos. Es donde más disfruta su lucha, meterse en la vida de los cristianos, en la vida de las iglesias, desviar la atención de las iglesias, desviar la atención del fin y propósito para el que han sido creados los soldados de Cristo. Él vuelca el corazón de los cristianos, por más puros y santos que sean en su inicio, los transforma en corruptos. Pablo dice en carnales, cristianos carnales, y estos enseguida luchan contra otros cristianos. Por ello, quiero comenzar leyendo hoy algo del inicio de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Busque en su Biblia, carta de Pablo a los Efesios, deje marcada su Biblia allí con algún papelito, con algún marcador, porque vamos a estar todo este mes, semana tras semana, día tras día, leyendo, estudiando, analizando esta carta. Comenzamos con el propósito eterno de Dios, que ¿cuál es? Reunir todas las cosas en Cristo. Le pedí ayuda a Cristian Correa para que pongamos el texto inicial de esta lectura en la pantalla. Leamos el capítulo 1, versos 9 hasta el 12, para saber cuál es el propósito eterno de Dios para el que Él ha creado el mundo y sus habitantes, para el que Él ha creado la iglesia y las familias cristianas. Así que busque capítulo 1 de Efesios, versos 9 hasta el 12. Leamos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y por último el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra del Señor. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios según hemos leído en este pasaje? Es la primera afirmación en el estudio de toda la armadura de Dios. Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. Todo está realizado, vivido, hecho, organizado, planificado por Dios alrededor de la persona y de la obra de Cristo. Reunir todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. El propósito de Dios sigue adelante, no se ha interrumpido nunca desde el comienzo de la historia universal, cósmica y del inicio de la vida terrenal en la tierra de seres humanos. Reunir todo alrededor de Cristo. Los cristianos, usted y yo, y los que han pasado ya a la presencia de Dios, los cristianos han sido llamados por Dios según el designio de su voluntad. Verso 11, obsérvelo en su Biblia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Verso 12. Esta declaración, mi hermana, es muy importante, mi hermano. Sigue vigente. Una mujer, usted, un hombre, usted, de cualquier edad, que decide personalmente, voluntariamente, decide seguir a Cristo, vive, lucha, continúa adelante para alabanza y gloria de Dios. Bien haremos aquí en detener nuestro tiempo y pensamientos y autopreguntarnos si esto es así en nuestra vida actual. Tal vez en el pasado no hemos vivido para la gloria y honra de Dios y hemos tenido actos, costumbres, actitudes que no han glorificado a Dios, más bien lo han entristecido, como escribe Pablo en su carta a los Colosenses, que sufre hasta que Dios sea formado y llora hasta que Dios sea formado en cada cristiano por medio de Cristo. Esta declaración vigente de que vivimos y luchamos en la actualidad y proyectándonos al futuro para alabanza y gloria de Dios. Hay varios sentidos prácticos que presenta la carta de Pablo a los Efesios de cómo expresar esa alabanza y gloria que le damos a Dios los cristianos. El modo de vida, las costumbres, el lenguaje, la forma en que comemos, que actuamos, que vivimos con nuestros semejantes, parientes directos o personas con las que trabajamos. Todo eso es tocado en el contexto de toda la armadura de Dios. Así pues,
que todo lo que usted haga, todo lo que usted diga, escuche bien esto, lo que haga y lo que diga debe ser para alabanza y gloria de Dios, en su casa, en su vínculo matrimonial, en su relación con los hijos, con las hijas, con otras personas que le rodean, en todo lo que diga, en todo lo que haga, todo debe ser hecho para alabanza y gloria de Dios. ¿Lo es en el presente, en su caso, en su vida? También todo lo que oiga y hable debe pasar por ese filtro sagrado de alabanza y gloria de Dios. Aun cuando se abre el teléfono y suena alguien que le llama y comienza a hablarle mal de otros, ¿qué hace usted con todo eso que recibe y que no es notoriamente para alabanza y gloria de Dios? Recuerde usted una ilustración muy interesante, aunque muy dura, de Pedro hablándole a Cristo, conminándole a que evitara ir a Jerusalén para evitar el dolor, las luchas, el sufrimiento que le esperaban. Jesús no le contesta a Pedro, le contesta a Satanás, quien estaba hablando por la boca de Pedro, y le dice, ¿recuerda lo que le dijo? Son palabras muy duras dichas a un discípulo de Cristo. Tal vez a nosotros nos costaría decirle a alguien, apártate de mí, Satanás, a través del teléfono, ¿verdad? O personalmente y cara a cara. Son duras palabras, pero muchas veces hay que decirlas para no entrar en el camino de la corrupción y de la desviación del propósito eterno de Dios, que es reunir todo alrededor de Cristo y que los soldados de Cristo vivan para alabanza y gloria de Dios. La lucha del cristiano es la que está descrita y es la lucha en la que somos habilitados a ingresar, no en otra clase de luchas intestinas, internas, entre otros cristianos o entre iglesias, sino nuestra lucha es descrita por Pablo y autorizada por Dios en Efesios capítulo 6. ¿Lo tenemos por allí, Cristian? Efesios capítulo 6. Búsquelo en su Biblia también. Yo lo estoy haciendo aquí, 4, 5, 6, verso 12. Verso 12. Vamos a leer con atención, poniendo todo el corazón y la inteligencia que tengamos para entender estas palabras que son aclaratorias. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, con otras personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos, Cristian, a dejar un momento más el texto en la pantalla. Vea usted, observe, sea en la pantalla o en su Biblia, la primera afirmación. ¿Contra quién es nuestra lucha? No es una lucha entre los cristianos. No es una lucha contra otras personas, por más crueles que sean. No es una lucha entonces entre seres humanos, sino contra. Fíjese usted, puede contar las veces que aparece la afirmación contra en las siguientes líneas. En la 1, la línea 1 aparece una vez, en la 2 lo va a encontrar 3 veces,
luego lo va a encontrar en la cuarta línea otra vez. Así que queda claro, y ya está, puedes sacarlo, Cristian, el texto, queda claro contra quién es nuestra lucha. Está definido quién es el enemigo del mundo, de los cristianos, de las iglesias, de las familias. ¿Contra quién luchamos? No es contra el chismoso, no es contra quien intenta dividir el cuerpo de Cristo, no es contra otros pecadores parecidos o iguales a nosotros, no es contra iglesias, es contra, como dice Pablo en el 12, contra principados. Y describe las categorías de esas huestes infernales que no son otra cosa que el ejército de Dios, antiguos ángeles que Satanás en su rebelión contra Dios arrastró consigo en su lucha contra Dios. El conflicto principal es Satanás contra Dios, y él se vale de seres angelicales a los que arrastró, corrompió y enseñó a destruir. Luego ellos se distribuyen por todo el mundo, entrando en todo lo que sea, organizaciones gubernamentales, gobiernos de toda clase, familias, iglesias, no respetan límite alguno para cumplir el plan principal de Satanás, que es destruir todo lo relacionado con Dios. Y Satanás estaría muy gustoso, muy feliz de poder hacer desaparecer a Dios de todo el cosmos, de todo el universo, y ser él el Dios universal. Así que nuestra lucha, fíjese, es mucho más grave, importante, significativa, que luchar contra otras personas, por lo que dijo, por lo que no me dijo, por las quejas, por las no quejas, por esto, por aquello, por lo otro, porque hace frío, porque hay pandemia, porque no voy al templo, porque los líderes, porque esos son circunstancias menores ante el gran conflicto cósmico, universal, que tenemos contra el autor de todo el mal reinante. Así que este verso que hemos leído, el 6:12, es muy importante en la comprensión del eterno propósito de Dios. Aún puede aprenderlo de memoria para recordar siempre en sus conflictos, en los ataques que usted enfrenta, sean físicos, emocionales, espirituales, familiares, eclesiásticos, políticos, sociales, que recuerde contra quién estamos luchando. Y bueno, esto puede desanimar a cualquiera, porque contra este poder universal, cósmico de Satanás, ¿quién puede? ¿Quién puede enfrentarse a todo esto? Produce desgaste continuo, quita el ánimo a cualquier soldado cristiano. Así que tenemos que recurrir al texto que Dios nos ha legado a través del tiempo para recordar para qué fuimos creados, para qué estamos en el mundo, para qué Él fundó la iglesia, para qué Él los llamó a usted, hermana y hermano, para formar parte de ese gran propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas alrededor de Cristo y para gloria y alabanza de Dios. Así pues, el buen soldado de Jesucristo se va a vestir toda la armadura de Dios para cumplir estos objetivos, no otros. Deseche otros, no se distraiga, no pierda tiempo. Vístase para ayudar, contribuir a que el cuerpo de Cristo, la iglesia, su familia y usted como persona vivan para la gloria
y honra de Dios y todo se reúna alrededor de la persona y obra de Jesucristo. Les recuerdo lo que ya dije, que el propósito de Dios sigue adelante, no se ha interrumpido. No hay ninguna guerra, pandemia, conflicto humano que desate Satanás que interrumpa el propósito eterno de Dios. Según el designio de su buena voluntad, tenemos que vivir para ser de alabanza para Dios, para su gloria y seguir adelante en esta sagrada misión. Un hombre, una mujer de cualquier edad, como ustedes, nosotros, todos los que estamos reunidos aquí y los que se reúnen en cualquier parte del planeta bajo el nombre y autoridad de Cristo, tenemos la alegría, la bendición de ser parte de este ejército de Dios. Termino hoy, porque el tiempo va pasando, y bueno, es una forma de decir que voy a seguir un poco más, ¿no? Para que ustedes se tranquilicen. Pero vamos hacia el final de la presentación de hoy, que tiene el propósito de poner un fundamento para el resto del mes de junio cada domingo. La lucha del cristiano es diaria. Aun cuando usted y yo vamos a dormir, sigue esa lucha, ese conflicto. En todas partes del mundo, Satanás está trabajando para destruir todo lo que Dios construye. Él está edificando la iglesia y Satanás la intenta destruir. Y vaya que en algunas épocas de la historia pareció que la iglesia se quedó aniquilada. Los años de silencio de la iglesia, siglos XI, XII, XIII, qué siglos terribles. Cuánta masacre de cristianos y aún antes. Parecía que la iglesia desapareció, pero por allí empezaron a surgir los valdenses, los albingenses y otros más que levantaron la antorcha de la oración, de la predicación del evangelio. Muchos dieron su vida en esa época también por Cristo. Luego llega la reforma del siglo XVI. Allí aparece un baluarte de la fe cristiana como lo fue el hermano Martín Lutero. Se traducen las escrituras. Vienen otros conflictos que llegan hasta aún hoy día. Y todo lo que está pasando ahora en nuestro planeta y en el universo y en el clima y en todo lo que ocurre que se está distorsionando. Cómo Satanás está rompiendo, deshaciendo las obras buenas que Dios hizo y descritas allí en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Él está luchando desesperadamente para destruir la vida humana, para destruir la paz, para destruir la naturaleza. Pero el propósito de Dios se mantiene firme, sólido, y como dice un himno, firmes y adelante, huestes de la fe. Él vino, Satanás, tenemos que denunciarlo así y saberlo, él vino a dividirnos. Vino a dividir a las familias. Por eso inventó la estrategia del divorcio. Vino para dividir a los padres de los hijos. De todo eso escribe San Pablo en su carta, en los capítulos intermedios antes de describir la armadura. Y le pido que usted lea este mes varias veces esta carta y vaya viendo cómo Dios establece las pautas para que la obra del diablo no destruya la iglesia, no destruya las familias, no destruya las personas, que las personas sean llenas del Espíritu Santo y no llenas de otras malas costumbres. Sabiendo esto, es que quiero ir hacia el final terminando con una de las razones principales
por las que Pablo escribe esta carta. Primero, lo del capítulo 1, la razón principal, enseñar, declarar que Dios reúne todas las cosas alrededor de Cristo, las que están en el cielo, las que están en la tierra. Crea la iglesia, Cristo funda la iglesia para que ese propósito eterno se cumpla. Pero también en ese conflicto hay desgaste, en esa batalla actual, diaria, hay desgaste y nos desanimamos. Esa era una de las condiciones de las iglesias a las que Pablo escribe. Si bien la carta es titulada a los Efesios, la carta fue leída y fue llevada a muchas iglesias en el Asia que Pablo había fundado. Entre esas iglesias vamos a encontrar las 7 del Apocalipsis, que fueron fundadas directa o indirectamente por Pablo. Y toda esa región del Asia estaba en un gran conflicto pandémico de persecución. Los cristianos estaban siendo exterminados sistemáticamente con diversas formas y maneras. Cuando leemos las historias de esas iglesias, lo podemos ver. Cuando Pablo decide, voy a escribir un mensaje, que era la herramienta moderna que él manejaba en esa época, si él tuviera el Zoom como nosotros, pues quién sabe cuántas más cartas tendríamos y mensajes hablados de Pablo. Así que estamos felices de poder tener esta tecnología que Dios nos ha dado para que la usemos para glorificar el nombre de Cristo y no la usemos para andar haciendo o diciendo cosas inapropiadas, sino que la usemos para gloria y honra de Dios. Pero vea usted que Pablo escribe una carta y la va a enviar por medio de uno de sus discípulos que le acompañaron durante ese periplo de estar preso tantos años. Escribe una carta que va dirigida a Éfeso, pero también va dirigida a la primera iglesia bautista de Uruguay, en Montevideo, a la iglesia en África, a la iglesia en Europa, a la iglesia en todo el mundo en la actualidad. Mucha lucha, hermana. Mucha lucha, hermano. Mucho desgaste. Puede ser que usted esté como los hermanos del Asia, desanimado. ¿Sabe que el desánimo, lo he dicho varias veces, no es un pecado? Es un estado de los sentimientos que muestra el desgaste que podríamos tener por una lucha continua. Y en estos últimos 14, 15 meses lo podríamos haber estado asumiendo como parte de nuestra vida, tirando la toalla, diciendo no va más, no soporto más. La lucha sigue, sin embargo. Por eso es que tenemos esta carta. Y yo quiero leer, no le pedí a Cristian que ponga esto porque lo voy a leer de una versión que se llama La Biblia, si lo pueden ver por allí. Es una edición de Sociedades Bíblicas Unidas, creo que de las últimas, y Aldo me puede corregir en eso, o Marcel Legarra, si anda por allí, que conoce de versiones. Pero esta versión, que digo yo en protesta, que la escribieron para personas que tienen 30, 40 años y leen bien, porque mire, la letrita es tan pequeñita que, bueno, le puse mucha luz aquí para poder leerla. Esto al final de la carta es el por qué Pablo escribe la carta a los Efesios. Versos 21 hasta el final de la carta. Son tres frases. Si usted tiene su Biblia allí en su versión, puede cotejar y comparar con lo que yo voy leyendo, y si puede alguna vez comprar esta versión que se llama La Palabra, el Mensaje de Dios para mí, de Sociedad Bíblica Unida, le recomiendo. Dice así el texto: para que estén enterados,
O sea, les mando esta carta por medio de Tíquico para que estén enterados de cómo van mis cosas. Una vida cristalina, no escondida. Y de lo que estoy haciendo. Voy a informarles. Los informará Tíquico. Algunas de las cosas que Pablo hacía en ese tiempo, en esos días, no están en la carta. Las va a comentar Tíquico. Así que cuando vea a Tíquico la próxima vez en el cielo, pregúntele, contame, Tíquico, ¿qué hacía Pablo esos días? Porque en la carta no está. En la carta están las enseñanzas, la doctrina, la armadura. Pero, ¿qué más hacía Pablo? Bueno, Tíquico nos va a poder decir. Tíquico es mi querido hermano y fiel ayudante en el Señor. Tíquico, hermano, mi querido hermano y fiel ayudante. ¿Tiene usted así colegas, personas de la fe cristiana a las que pueda llamar de esta manera? Una hermana querida, un hermano, una hermana fiel con quien arrimarse y charlar y orar juntos. Bien, verso 22. Se lo envío precisamente para que tengan noticias mías y para que al propio tiempo les levante el ánimo. Que Dios Padre y Jesucristo, el Señor, concedan a los hermanos paz, amor y fe, y que la gracia acompañe a cuantos aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor indestructible. De este trocito de la carta, estos 3 versos finales de la carta, podríamos charlar y conversar largamente. Para eso hoy ya no hay tiempo. Pero vean ustedes, se los envío para que, además de contarles de mi vida, les levante el ánimo. Ánimo versus desánimo. Hay un conflicto aquí, hay una lucha. Es una lucha que tenemos que establecer entre animarnos o desanimarnos. Y si estamos desanimados, pues leamos la carta a los Efesios y el ánimo se va a levantar en muchos grados y en forma positiva. Esta carta y la carta a los Colosenses fue enviada al mismo tiempo, no solamente fue Tíquico, también le acompañó Onésimo llevando otra carta. Fue una delegación importante para levantar el ánimo de las iglesias que estaban luchando contra los que les perseguían, contra los que estaban destruyendo las iglesias, las familias, contra aquellos que estaban dividiendo internamente el cuerpo de Cristo. Tíquico fue enviado con la versión original de la carta a los Efesios y para todas las iglesias del Asia para levantarles el ánimo. Yo creo que lo logró, porque desde esta fecha de la carta hasta las cartas que aparecen en el libro de Apocalipsis van a pasar unos cuantos años y las iglesias sobrevivieron a la persecución. Allí en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar que algunas de ellas están tecleando otra vez, están con dificultades, pero entre esta carta y aquellas otras que pasan unos cuantos años, las iglesias siguieron adelante. La persecución arreciaba. Entonces, en una lucha actual para la cual hay que recordar el eterno propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, de lo que está en los cielos y en la tierra, esto nos anima. Y una forma de animarnos es vestirnos de toda la armadura de Dios. Además de la armadura, hay que vivir
vean los capítulos 3, 4 y 5 de la carta, hay que vivir como buenos soldados de Jesucristo. No solamente tener la armadura encima de uno, sino desarrollar una vida santa, pura y sin mancha, como nos recuerda Pablo. Para poder resistir, dice Pablo en el 6:12, para no desanimarnos. Por eso hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Y eso lo veremos en los domingos siguientes. Tengan en cuenta, les pido, las recomendaciones que hay en el Heraldo de hoy, lean con atención, estudien la figura del soldado que allí está descrita. Vuelvan a escuchar este mensaje que será enviado a partir de esta tarde. Allí Lourdes, Álvaro Landó, toda esa familia que sirve a Cristo por estos medios tecnológicos, nos disponen de estos mensajes, así que escuchen las veces que sea necesario y vuelvan a cantar la canción lema que dice así, tengo la letra aquí al lado mío: toda la armadura del Señor tomad para poder vencer. Cota de justicia, cinto de verdad, tome cada fiel, y del evangelio vuestros pies calzad, y escudo de la fe, espada y yelmo de salud tomad, valiente sed. Salud, que en términos teológicos se traduce hoy como salvación, pero qué bien, como dijo uno de los integrantes del equipo de música y adoración, qué bueno es pensar en salud en esta época de pandemia. Tomar el yelmo de la salud y vencer, confiar en Jesucristo. Defensa y ataque. Eso es la armadura de Dios. Que Dios nos bendiga a todos en este mes de pensar en el eterno propósito de Dios de reunir todas las cosas que están en los cielos y aquí abajo en la tierra, incluyendo las familias, incluyendo las iglesias, de reunir todas las cosas en Cristo. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, en esta hermosa mañana que tú has hecho para nosotros, en este hermoso tiempo de alegría y comunión que tenemos. Te damos gracias. Sí, te damos gracias que hasta aquí nos has ayudado. Tu gracia ha provisto todo lo que necesitamos. Y en medio aún de la lucha, del conflicto, de la tristeza, del dolor, sabemos que tú estás con nosotros. No nos dejas. Siempre vas a cumplir tu propósito en nuestras vidas. Enséñanos, oh Dios, a vivir conforme enseña tu santa palabra, luchando y trabajando para la unidad, para servir a otros, para amar al que está afligido, para orar por los que están pasando mal. Señor, ayúdanos como soldados de tu ejército a cumplir los eternos propósitos tuyos. Guarda y protege a la iglesia. Pensamos en este momento en Isabel Alsina, que ha sido internada recientemente, como nos han avisado recién. Señor, pedimos que tú, oh Dios, la colmes de paz y serenidad allí en el sanatorio. Y bendigas también a nuestro hermano Beto Sánchez, a su esposa, a toda esa familia afligida. Oramos, Señor, por los que están pasando mal en la Argentina, en Brasil y en otros países del mundo. Señor, guarda a tu pueblo en paz y en unidad, y que tu amor llene cada vida. Nos encomendamos a ti todos nosotros y lo hacemos en el nombre de Jesús. Y digamos todos, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.
Gracias, hermanas, hermanos, que Dios les bendiga, firmes y adelante, que Jesús nos ve.